Hay una idea que la mayoría de nosotros aprendemos desde que somos niños. Una idea tan arraigada en nuestra mente que rara vez nos detenemos a cuestionarla. Que los padres siempre protegerán a sus hijos. Que una madre o un padre son capaces de cualquier sacrificio por el bienestar de sus pequeños. Que el hogar es el lugar más seguro del mundo. Y que el amor de un padre es algo natural, algo automático, algo que simplemente existe. Pero la realidad es mucho más compleja. A lo largo de la historia han existido casos que desafían todo lo que creemos saber sobre la familia. Historias tan difíciles de comprender que incluso años después continúan provocando preguntas imposibles de responder. Porque si existe un vínculo que parece indestructible, es el que une a un padre con sus hijos. Sin embargo, en ocasiones ocurre algo que rompe por completo esa lógica. Algo que deja a investigadores, especialistas y al público intentando entender lo incomprensible. Bienvenidos, están entrando a la fortaleza. Esta noche hablaremos de dos casos que sacudieron a millones de personas. Dos historias reales. Dos hombres que, desde el exterior, parecían llevar vidas normales. Padres de familia, esposos, personas que convivían diariamente con amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Nada parecía fuera de lugar. Nada hacía pensar que detrás de esas sonrisas familiares se escondían pensamientos capaces de cambiar para siempre la vida de quienes más confiaban en ellos. El primer caso nos llevará a California. La historia de Matthew Taylor Coleman. Un hombre que terminó convencido de ideas tan extremas que llegó a creer que estaba cumpliendo una misión. Una misión que, según él, determinaría el futuro de la humanidad. Una historia donde las teorías extrañas, las creencias apocalípticas y la paranoia se mezclaron de una manera devastadora. Prepárense, porque los casos que están a punto de escuchar no hablan solamente de crónica policial, hablan de la fragilidad de la confianza, del lado más oscuro de la mente humana, y de cómo en algunas ocasiones el peligro puede encontrarse exactamente donde menos lo esperamos. Matthew Taylor Coleman era para muchos la definición de un hombre común. Vivía en Santa Bárbara, California, junto a su esposa y sus dos hijos pequeños. Una ciudad conocida por sus playas, su clima agradable y un estilo de vida relajado. Coleman era propietario de una escuela de surf llamada Love Water Surf School. Amaba el océano, tenía clientes habituales y desde fuera parecía disfrutar de una vida tranquila. Nada en su apariencia sugería que años después su nombre aparecería en titulares internacionales. Sin embargo, detrás de esa imagen cotidiana comenzaban a desarrollarse ideas cada vez más extrañas. Ideas que terminarían aislándolo de la realidad. Para entender lo que ocurrió, primero debemos retroceder varios años y analizar cómo un padre aparentemente normal comenzó a adoptar creencias cada vez más radicales. No tenía antecedentes de que hicieran pensar que algún día protagonizaría una historia que dejaría al mundo entero intentando encontrar explicaciones. Quienes lo conocían lo describían como una persona amable, un hombre que parecía disfrutar de la naturaleza, un padre involucrado en la vida de sus hijos, alguien que pasaba gran parte de su tiempo cerca del mar. Las fotografías familiares mostraban escenas aparentemente normales, vacaciones, celebraciones, momentos cotidianos, nada fuera de lo común. Pero, como ocurre en muchos de los casos más desconcertantes, la imagen pública no siempre refleja lo que sucede en el interior de una persona. Con el paso del tiempo, Matthew comenzó a interesarse cada vez por teorías alternativas sobre la realidad. Al principio, esto no parecía extraño. Internet está lleno de personas que consumen contenido relacionado con misterios, teorías de conspiración y explicaciones alternativas para eventos mundiales.
Millones de personas leen este tipo de información sin mayores consecuencias. Pero en algunas ocasiones ocurre algo diferente. La persona deja de considerar esas teorías como posibilidades, comienza a aceptarlas como hechos, y poco a poco empieza a construir toda una visión del mundo alrededor de ellas. Según documentos posteriores de la investigación, Coleman comenzó a construir grandes cantidades de contenido relacionado con conspiraciones globales. Algunas de esas teorías sostenían que ciertas figuras poderosas controlaban acontecimientos mundiales. Otras afirmaban que existían fuerzas ocultas influyendo en el destino de la humanidad. Pero hubo una teoría en particular que pareció impactarlo profundamente. La creencia de que ciertas personas poseían características especiales que podían transmitir a futuras generaciones. Con el tiempo, Matthew comenzó a obsesionarse con estas ideas. Ya no eran simples teorías, se convirtieron en certezas. Una vez que alguien acepta esa idea como verdad absoluta, cualquier información que contradiga esa creencia puede ser descartada fácilmente. Los especialistas llaman a esto sesgo de confirmación. La tendencia a buscar únicamente información que apoye aquello que ya creemos y evitar cualquier evidencia que demuestre lo contrario. Poco a poco, Coleman parecía estar construyendo una realidad paralela, una realidad donde él tenía acceso a conocimientos ocultos de los demás y que no podían comprender. Una realidad donde acontecimientos cotidianos adquirían significados extraordinarios y donde él comenzaba a verse a sí mismo como alguien con una responsabilidad especial, una misión, un propósito, algo que, según él, debía cumplir. Lo inquietante es que muchas veces este tipo de transformaciones ocurren en silencio. No existe un momento específico donde alguien cruce una línea visible. No hay una alarma que suene. No hay una señal evidente para quienes lo rodean. Simplemente las ideas se vuelven más extremas, las creencias más rígidas y la desconexión con la realidad más profunda. Mientras tanto, la vida familiar continuaba. Su esposa y sus hijos seguían siendo parte de su rutina diaria. Pero dentro de la mente de Matthew, algo estaba cambiando. Algo que eventualmente tendría consecuencias irreversibles. A medida que avanzaban los meses, Coleman comenzó a mostrar señales de una creciente obsesión por ciertos temas. Se interesaba cada vez más por profecías, eventos apocalípticos, mensajes ocultos, interpretaciones extremas de acontecimientos políticos y sociales. Según documentos judiciales posteriores, llegó a convencerse de que él estaba recibiendo información especial, información que le permitía comprender una supuesta amenaza invisible para la humanidad. Desde fuera, esto puede parecer absurdo, pero cuando una persona desarrolla una convicción intensa, incluso las ideas más improbables pueden sentirse completamente reales. Para ellos no son teorías, no son especulaciones, son hechos, y actuar en consecuencia parece algo lógico. Eso es probablemente lo que vuelve tan inquietante este caso, porque desde la perspectiva de Coleman, él no se veía como un villano de una historia, él se veía como alguien que estaba intentando evitar una tragedia. Una persona convencida de que tenía acceso a una verdad que los demás no podían comprender. Con el tiempo, comenzó a interpretar acontecimientos normales como señales. Detalles insignificantes adquirían significados enormes. Coincidencias se transformaban en mensajes. Y pensamientos pasajeros se convertían en certezas absolutas. Quienes estudian este tipo de fenómenos explican que cuando una persona queda atrapada en una burbuja de información extremadamente cerrada, puede comenzar a perder la capacidad de distinguir entre la evidencia y la creencia. Todo termina filtrándose a través de una única visión del mundo. Y eso parece haber ocurrido con Matthew. Lo más inquietante es que muchas personas de su alrededor no percibían la magnitud de lo que estaba sucediendo. Porque la transformación fue gradual, silenciosa, casi invisible, hasta que llegó el momento en que sus pensamientos dejaron de quedarse únicamente en su cabeza y comenzaron a traducirse en acciones. Acciones que conducirían al episodio que conmocionó a Estados Unidos y que convertía este caso en uno de los más perturbadores de los últimos años. Y aquí es donde la historia entra en una etapa más oscura.
porque durante el verano de 2021, Matthew tomó una decisión que nadie podría imaginar. Una decisión que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados y que desencadenaría en una investigación internacional. Una investigación que revelaría hasta qué punto sus creencias habían llegado a dominar completamente su percepción de la realidad. Pero antes de hablar de aquel viaje que marcaría el punto de no retorno, debemos analizar las señales que comenzaron a aparecer días antes. Señales que, vistas en retrospectiva, muestran que algo extremadamente preocupante estaba ocurriendo y que la situación se acercaba rápidamente a un desenlace devastador. Era sábado por la mañana, 7 de agosto de 2021, y la familia se estaba preparando para un viaje de campamento, el tipo de actividad habitual de fin de semana de los Coleman. A Leo, su hijo de 2 años, y la pequeña Roxy, de tan solo 10 meses, aún estaban en pijama. Abby Coleman estaba doblando pequeños trajes de baño cuando su esposo Matthew de repente tomó a sus hijos en brazos y salió por la puerta. Él se marchó sin decir una palabra. Lo que Abby ignoraba mientras veía alejarse la Mercedes Sprinter de su casa en Santa Bárbara era que su marido creía que sus hijos eran monstruos, que había estado recibiendo visiones de Q, la misteriosa figura detrás de QAnon, que se veía a sí mismo como Neo de Matrix, elegido para descifrar la realidad misma, que creía que ella les había transmitido ADN de serpiente a sus bebés. 2 días después, un agricultor de Baja California descubriría los cuerpos de 2 niños pequeños en una zona rural remota, heridos en el corazón con un arpón de pesca. Una vez que la mente decida qué encontrar, comienza a verlo en todas partes, incluso cuando no existe ninguna evidencia real. Es como mirar las nubes buscando una figura específica. Muchas veces cuando observamos estos casos en retrospectiva, buscamos señales evidentes, algo que permite identificar claramente el peligro. Pero la realidad suele ser mucho más confusa. Las personas que rodean a alguien que atraviesa una transformación psicológica profunda rara vez tienen acceso completo a lo que ocurre en su mente. Ven fragmentos, comentarios aislados, conductas extrañas, pero no siempre pueden conectar todas las piezas. Y eso parece que ocurrió aquí. Las sospechas comenzaron a acumularse poco a poco, y finalmente la preocupación alcanzó a un nivel que llevó a buscar ayuda. Mientras tanto, Coleman continuaba alejándose cada vez más de la realidad compartida por quienes lo rodeaban. Cada paso parecía reforzar sus creencias. Cada decisión parecía confirmar aquello que ya había decidido creer. Y cuando una persona llega a ese punto, resulta extremadamente difícil que la lógica o la evidencia logren cambiar su forma de pensar. Para los investigadores, aquello resultaba impactante. No estaban frente a un móvil económico, no había indicios de venganza, no existía una disputa familiar convencional. Lo que parecía era algo mucho más difícil de comprender. La influencia de creencias extremas sobre una mente que parecía haber perdido la capacidad de distinguir entre fantasía y realidad. Durante los interrogatorios posteriores, Coleman realizó declaraciones que dejaron atónitos incluso a los agentes con experiencia en casos complejos. Explicó que él había llegado a creer que ciertas fuerzas ocultas amenazaban el futuro de la humanidad. Afirmó que había recibido señales, mensajes, información que según él, otras personas no podían comprender. Para Matthew, eran ideas completamente reales. Eso es precisamente lo que vuelve tan inquietante ciertos episodios de fanatismo extremo. La persona puede llegar a convencerse de que está haciendo lo correcto, incluso cuando sus acciones resulten imposibles de justificar. Los investigadores comenzaron entonces a reconstruir el camino que lo llevaba hasta ese punto. Analizaron sus hábitos digitales, las comunidades virtuales que frecuentaba, contenidos que consumía, las teorías que había adoptado, y poco a poco emergió una imagen preocupante. La historia de un hombre que había quedado atrapado dentro de una espiral de creencias cada vez más radicales. Una espiral que terminó desconectándolo totalmente de la realidad. Un patrón que mostraba que cómo ciertas creencias habían ido ocupando cada vez más espacio dentro de su vida. No ocurrió de un día para otro. No fue una decisión repentina. Fue un proceso gradual.
Una acumulación de constantes ideas que terminaron formando una visión completamente alterada de la realidad. ¿Se pudo haber evitado? Esta es una de las preguntas que más se repiten cuando se analiza el caso. ¿Existían señales previas? ¿Alguien pudo haber intervenido? ¿Era posible evitar lo ocurrido? Las respuestas no son sencillas, porque muchas de las conductas observadas antes del desenlace podrían parecer inofensivas cuando se ven de forma aislada. Consumir teorías de conspiración no convierte automáticamente a una persona en una amenaza. Desconfiar de instituciones tampoco. Tener creencias alternativas menos. El problema surge cuando esas ideas comienzan a reemplazar completamente la realidad, cuando se convierten en el único filtro mediante el cual se interpreta el mundo, cuando cualquier evidencia contraria es descartada automáticamente, y cuando la persona comienza a actuar basándose exclusivamente en esas creencias. Eso parece haber sido lo que ocurrió con Matthew. Pero aún quedaba una pregunta más grande. Una pregunta que los especialistas seguirían debatiendo durante años. ¿Qué estaba ocurriendo realmente dentro de la mente de Matthew? ¿Se trataba únicamente de fanatismo ideológico? ¿Existía algún trastorno psicológico subyacente? Aunque esta historia ya es estremecedora de por sí sola, el siguiente caso llevará el horror doméstico a otro nivel. Porque si Coleman aseguraba actuar siendo una supuesta misión, el hombre del que hablaremos a continuación parece tener una motivación completamente distinta. No habla de profecías, no habla de conspiraciones, no afirma estar salvando al mundo. Al contrario, durante años proyectó la imagen perfecta, la imagen del esposo ideal, del padre ejemplar, del vecino amable. Pero detrás de esa fachada se ocultaba una realidad tan perturbadora que millones de personas aún intentan comprenderla. Su nombre, Chris Watts, y su historia se convertirá en uno de los casos más impactantes del siglo XXI. Cuando pensamos en personas peligrosas, solemos imaginar individuos que generan desconfianza desde el primer momento. Personas agresivas, impulsivas, visiblemente problemáticas. Pero Chris Watts parecía exactamente todo lo contrario. Era tranquilo, reservado, educado, y para quienes observaban su vida desde fuera, parecía tenerlo todo. Una esposa, 2 hijas pequeñas, una casa hermosa, un empleo estable y una imagen familiar que parecía sacada de una campaña publicitaria. Sin embargo, detrás de las fotografías sonrientes y las publicaciones en redes sociales, se estaba desarrollando una historia completamente diferente. Una historia que demostraba que las apariencias pueden ser increíblemente engañosas, y que en ocasiones la persona que menos sospechas puede ocultar los secretos más oscuros. Así comienza el caso de Chris Watts. Agosto del 2018. Frederick, Colorado. Un vecindario tranquilo, calles limpias, casas modernas, niños jugando en los jardines. El tipo de lugar donde muchas personas sueñan con vivir. Entre aquellas viviendas destacaba una en particular. Una casa amplia de 2 pisos donde vivía la familia Watts. Desde el exterior parecía una historia de éxito. Chris Watts trabajaba para una compañía petrolera. Su esposa Shannon era muy activa en redes sociales. Frecuentemente compartía fotografías y videos de la familia, celebraciones, vacaciones, momentos cotidianos. Las imágenes mostraban sonrisas, abrazos, cumpleaños. Todo parecía normal, incluso feliz. Y esa es una de las razones por las que este caso impactó tanto al público. Porque millones de personas observaron aquellas fotografías después de conocer lo ocurrido y todos hicieron la misma pregunta. ¿Cómo puede una familia parecer tan feliz mientras se dirige a una tragedia? ¿Quién era Chris Watts? Chris nació en Carolina del Norte. Quienes lo conocieron durante su juventud lo describían como alguien reservado. No era el centro de atención, no era especialmente sociable, tampoco conflictivo. Simplemente parecía una persona tranquila, demasiado tranquila según algunos conocidos que hablan después. Muchos recordaban que rara vez expresaba emociones intensas. Parecía mantener todo bajo control. Evitaba las confrontaciones, prefería guardar silencio antes de discutir. En apariencia, esto podría parecer una virtud.
Pero algunos especialistas señalan que ciertas personas desarrollan una tendencia a ocultar constantemente sus verdaderos sentimientos. No expresan frustración, no comunican molestias, no enfrentan los problemas directamente. Simplemente acumulan todo en silencio. Y en ocasiones, esa acumulación puede generar consecuencias impredecibles. Con el paso de los años, Chris conoció a Shannon. La diferencia entre ambos llamaba la atención. Ella era extrovertida, carismática, muy activa socialmente. Le gustaba compartir aspectos de su vida, era energética, segura de sí misma. Chris, por el contrario, parecía más cómodo permaneciendo en segundo plano. Aún así, la relación avanzó rápidamente. Se enamoraron, se casaron y comenzaron a construir una vida juntos. Durante un tiempo parecía que todo marchaba bien. La pareja compró una casa impresionante. Tuvieron 2 hijas, Bella y Celeste. La familia crecía y desde fuera daba la impresión de que estaban viviendo el sueño americano. Pero detrás de las fotografías familiares existían problemas que pocas personas conocían. Problemas económicos, presiones financieras, deudas importantes, gastos superiores a los ingresos. Con el tiempo, la situación comenzó a complicarse. Mantener las apariencias se volvió cada vez más y más difícil. Y aunque públicamente seguían proyectando éxito y felicidad, la realidad era mucho más compleja. Los registros posteriores mostrarían que la familia había atravesado dificultades económicas considerables. No era algo visible para la mayoría de las personas, pero representaba una fuente constante de estrés. Y el estrés, cuando se acumula durante años, puede afectar profundamente las relaciones. Uno de los elementos más comentados en este caso fue la presencia constante de Shannon en redes sociales. Compartía videos familiares, transmitía momentos cotidianos, publicaba fotografías frecuentes, documentaba gran parte de su vida. Después de los acontecimientos, muchas personas revisaron ese contenido intentando encontrar señales ocultas, indicios de problemas, pruebas de conflictos, algo que explicara lo ocurrido. Pero la mayoría de las publicaciones mostraban exactamente lo mismo. Una familia aparentemente feliz. Por supuesto, hoy sabemos que las redes sociales rara vez muestran la historia completa. Las personas suelen compartir sus mejores momentos, sus logros, sus celebraciones, no necesariamente sus preocupaciones, sus discusiones, sus dificultades. Por eso, este caso se convirtió también en una lección sobre la diferencia entre la imagen pública y la realidad privada. Durante años, Chris pareció conformarse con una vida rutinaria: trabajo, familia, casa, responsabilidades. Pero algo comenzó a cambiar. Algunas personas cercanas notarían transformaciones graduales. Empezó a dedicarse más tiempo a su condición física, perdió peso, adoptó nuevos hábitos, parecía más seguro de sí mismo, más independiente, más interesado en construir una identidad distinta. Por sí sola, esta transformación no tenía nada de extraño. Millones de personas deciden mejorar su salud o cambiar su estilo de vida. Pero en retrospectiva, algunos investigadores consideran que esos cambios marcaron el inicio de una nueva etapa. Una nueva etapa donde Chris comenzó a imaginar una vida diferente. Una vida alejada de las responsabilidades que había acumulado durante años. Y entonces ocurrió algo que alteraría completamente el rumbo de los acontecimientos. Chris conoció a una compañera de trabajo. Su nombre aparecería constantemente en los titulares posteriores. Los dos comenzaron a pasar tiempo juntos, conversaciones, mensajes, encuentros. Poco a poco surgió una relación sentimental. Para Chris, aquello representaba algo más que un romance. Representaba una oportunidad, una posibilidad de comenzar de nuevo, una vida diferente, sin problemas financieros, sin responsabilidades familiares, sin las presiones que sentía diariamente. Al menos, así parecía verlo él. Mientras tanto, Shannon no conocía totalmente la verdad, pero comenzaba a notar que algo estaba cambiando. La comunicación entre ambos se volvía más fría, más distante, menos afectuosa, y conforme avanzaban las semanas, las tensiones comenzaban a aumentar. Muchos casos se entienden mejor cuando observamos los detalles en retrospectiva. Pequeños comportamientos, comentarios aparentemente insignificantes, cambios de actitud,
situaciones que en su momento parecían normales, pero que después adquieren un significado completamente diferente. Chris comenzó a mostrarse emocionalmente distante, parecía desconectado, menos involucrado, menos interesado en la dinámica familiar. Sin embargo, seguía proyectando normalidad frente a los demás. Y eso es precisamente lo que volvería tan desconcertante todo lo que ocurriría después. Porque mientras la mayoría de las personas creían que observaban a un padre de familia común, dentro de Chris Watts se estaba desarrollando una tormenta silenciosa. Una tormenta que se acercaba rápidamente a un desenlace devastador. Y aunque nadie lo sabía en ese momento, quedaban apenas unas semanas para que una de las historias más impactantes de la historia criminal moderna ocupara titulares en todo el mundo. La mañana del 13 de agosto del 2018 estaba a punto de cambiarlo todo. Era una madrugada como cualquier otra. Las calles permanecían tranquilas, la mayoría de los vecinos aún dormían, y nada parecía indicar que aquel día terminaría convirtiéndose en uno de los más comentados de la historia reciente de Estados Unidos. Poco después de la 1 de la mañana, Shannon Watts regresa a casa tras un viaje de negocios. Había pasado varios días fuera. Las cámaras de seguridad de un vecino captaron el momento en que llegó, entre su vivienda, y esa sería la última vez que alguien la vería con vida. Horas después comenzó el caos. Shannon no respondía llamadas, no contestaba mensajes, no acudió a una cita médica que tenía programada. Algo extremadamente extraño para alguien que normalmente mantenía una comunicación constante con familiares y amigos. Una amiga cercana comenzó a preocuparse. Intentó llamarla varias veces, sin éxito. Conforme pasaban las horas, la preocupación aumentó. Finalmente decidió acudir personalmente a la casa, y lo que encontró resultó bastante inquietante. El vehículo de Shannon estaba estacionado, su bolso estaba dentro, sus pertenencias permanecían ahí. Todo indicaba que no había planeado salir, y sin embargo, ella no aparecía por ninguna parte. Tampoco las niñas, Bella y Celeste. La situación era tan extraña que rápidamente solicitó ayuda policial. Cuando Chris llegó a la casa, los agentes ya se encontraban allí. Desde el principio afirmó que no sabía qué había ocurrido. Dijo que había salido temprano para trabajar y que cuando regresó su esposa y sus hijos ya no estaban. Según su relato, Shannon se había marchado tras una conversación relacionada con problemas matrimoniales. Era una explicación posible, al menos en apariencia. Las parejas discuten, las personas se toman tiempo para pensar. Nada de eso resulta necesariamente alarmante, pero había un problema. Las evidencias no encajaban. Los objetos personales de Shannon seguían en casa. Su teléfono permanecía dentro de la vivienda, su vehículo también. Y quienes la conocían insistían que jamás había desaparecido voluntariamente sin llevar consigo esas pertenencias. Los investigadores comenzaron a notar inconsistencias, pequeños detalles, contradicciones, elementos que no parecían compatibles con la versión de Chris. Aún así, durante las primeras horas nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. Ese mismo día ocurrió algo que terminaría convirtiéndose en una de las piezas más analizadas del caso. Chris apareció frente a las cámaras de televisión. Parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Mirando directamente a la cámara, pidió el regreso de su esposa y de sus hijas. Dijo que las extrañaba, que quería que volvieran a casa, que deseaba saber dónde estaban. A simple vista parecía un esposo preocupado, un padre angustiado. Pero conforme las imágenes comenzaron a circular, algo llamó la atención del público. Miles de personas comentaban lo mismo. Había algo extraño en su comportamiento. No era necesariamente algo específico, era una sensación, su lenguaje corporal, sus expresiones, la manera en que hablaba. Muchos percibían una desconexión emocional difícil de explicar. Por supuesto que el comportamiento humano no es una ciencia exacta. Las personas reaccionan de formas muy diferentes ante situaciones de estrés. Pero aquellas entrevistas terminaban adquiriendo un significado completamente distinto días después, cuando la verdad comenzó a salir a la luz. Los investigadores analizaron cada posible pista y una de las más importantes apareció gracias a un vecino. Su sistema de vigilancia había captado movimientos frente a la casa durante la madrugada. Chris fue invitado a observar las grabaciones junto a los agentes. La escena resulta fascinante cuando se analiza hoy, porque mientras observaba las imágenes,
su comportamiento parecía cambiar. Los agentes notarían posteriormente que se mostraba visiblemente nervioso, inquieto, incómodo, como si supiera exactamente lo que estaban buscando. Las cámaras mostraban la camioneta de Chris estacionada cerca del garaje, algo que según los vecinos no era habitual. Normalmente se estacionaba en otro lugar. ¿Por qué había decidido hacerlo allí esa mañana? Era una pregunta importante, y pronto aparecerían muchas más. Conforme avanzaban las horas, la atención mediática crecía. Los medios nacionales comenzaron a cubrir el caso, las redes sociales se llenaron de mensajes. Miles de personas seguían cada actualización. Los investigadores continuaron reuniendo información. Descubrieron que el matrimonio atravesaba dificultades. También comenzaron a conocer detalles sobre la relación extramarital de Chris. Ese hallazgo cambió significativamente la dirección de la investigación. Ahora existía un posible motivo. No era una prueba, pero sí era una pieza importante del rompecabezas. Chris seguía insistiendo en que no sabía dónde estaba su familia. Sin embargo, cada nuevo dato parecía debilitar poco a poco su historia. Pocos días después ocurrió uno de los momentos más famosos del caso. Chris aceptó someterse a una prueba de polígrafo. Aunque estas pruebas no son consideradas evidencia definitiva en un juicio, suelen utilizarse como herramienta para investigación. Antes de comenzar, la especialista encargada le hizo una pregunta sencilla. ¿Iba a responder con honestidad? Chris respondió que sí. Parecía confiado, seguro de sí mismo, como si creyera que lograría superar la prueba sin dificultades. Pero los resultados fueron devastadores. La examinadora le informó que había detectado señales claras de engaño en sus respuestas. No una pequeña anomalía, no una duda. Múltiples indicadores consistentes con falta de veracidad. La conversación posterior se volvió cada vez más intensa. Los investigadores comenzaron a confrontarlo directamente. Le dijeron que no creían su versión. Le explicaron que la evidencia apuntaba hacia otra dirección. Y poco a poco la presión comenzó a surtir efecto. Hasta ese momento, Chris había mantenido una historia relativamente consistente. Pero las contradicciones se acumulaban. Las pruebas crecían. Y los investigadores sabían que estaban cerca de romper su resistencia. Lo que ocurrió después cambiaría por completo el caso. Porque por primera vez, Chris comenzó a modificar su relato. Ya no sostenía exactamente la versión original. Ahora aparecían nuevas explicaciones, nuevos detalles y nuevas historias. Y cuando una persona comienza a cambiar constantemente su relato, los investigadores suelen interpretarlo como una señal importante de mentiras. Era evidente que algo estaba ocurriendo. La pregunta era, ¿cuánto tiempo más podía sostener la mentira? Lo que nadie sabía en ese momento era que las siguientes horas conducirían a una confesión que conmocionaría al mundo entero. Una confesión que revelaría que la realidad era mucho más oscura de lo que incluso los investigadores habían imaginado inicialmente. Y una vez que Chris comenzó a hablar, ya no hubo vuelta atrás. Después de varios días de presión, entrevistas y contradicciones, Chris Watts se encontraba cada vez más acorralado. Los investigadores sabían que algo no encajaba. Las pruebas comenzaban a formar una imagen muy diferente a la que él intentaba presentar. Y Chris también lo sabía. Durante horas había sostenido una versión que se debilitaba con cada nueva evidencia. Grabaciones, mensajes, testimonios, movimientos registrados, todo apuntaba a una misma dirección. La verdad estaba mucho más cerca de lo que él imaginaba. Entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre la investigación. Chris comenzó a hablar. Pero no lo hizo contando toda la verdad. Al menos no al principio. Cuando los investigadores lograron romper parte de su resistencia, Chris ofreció una nueva historia. Según esta versión inicial, al regresar a casa habría encontrado una escena terrible. Afirmó que algo había ocurrido dentro de la vivienda y reaccionó impulsivamente. Era una explicación completamente diferente a la que había sostenido hasta ese momento. Según una declaración jurada que realizó después de su arresto, Watts afirmó que tras decirle a su esposa Shannon que quería separarse, ella mató a las niñas. Por eso, él
en un ataque de furia mató a su esposa en su casa. Luego cargó los cuerpos en su camioneta y los llevó a un campo y le dijo a la policía dónde podrían encontrar los restos. Sin embargo, incluso esa nueva versión presentaba problemas, demasiados problemas. Los agentes continuaron interrogándolo, analizando cada detalle, contrastando cada información con las evidencias disponibles. Y cuando más profundizaban, más evidente resultaba que aún no estaba contando el todo. La primera confesión no era la final, era apenas el comienzo. Incluso los investigadores más experimentados reconocerían años después que aquel descubrimiento fue uno de los momentos más difíciles de su carrera. Conforme avanzaba la investigación, Chris comenzó a ofrecer distintas explicaciones. Algunas cambiaban detalles importantes, otras modificaban completamente partes esenciales de la historia, y esto generó una controversia. Porque incluso después de toda su confesión, muchas personas continuaban preguntándose si alguna vez contó todo lo ocurrido exactamente como pasó. Los criminólogos suelen prestar mucha atención a este fenómeno. Cuando alguien modifica repetidamente su relato, resulta difícil determinar dónde termina la realidad y dónde comienzan los intentos de minimizar responsabilidades. Finalmente, confesó la verdad. Tras discutir sobre una separación y confesarle a su esposa que ya no la amaba, Watts la estranguló estando embarazada. Envolvió el cuerpo de Shannon en una sábana, lo subió a su camioneta y despertó a sus hijas, diciéndoles que su madre estaba enferma y debían ir al hospital. Al llegar al campo petrolero donde trabajaba, asfixió a su hija Celeste de 3 años con su manta favorita frente a su hermana mayor. Después, hizo lo mismo con Bella de 4 años, mientras ella suplicaba por su vida. Arrojó los cuerpos de las niñas dentro de los tanques de petróleo y entró a su esposa en una fosa poco profunda. Una vez que los detalles comenzaron a hacerse públicos, la reacción fue inmediata. El caso apareció en noticieros de todo el mundo, programas especiales, documentales, análisis criminales. Millones de personas intentaban comprender cómo una historia aparentemente normal había terminado de una forma tan devastadora. Y una pregunta aparecía una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que parecía tener una vida estable terminaría destruyendo todo aquello que había construido? ¿Por qué no simplemente separarse? ¿Por qué no comenzar una nueva vida de manera legal y transparente? ¿Por qué tomar decisiones que inevitablemente conducirían a la destrucción total de su futuro? Son preguntas que siguen generando debate, porque las respuestas nunca han resultado completamente satisfactorias. Tras el cierre del caso, numerosos especialistas comenzaron a estudiar el comportamiento de Chris Watts. Algunos señalaron rasgos relacionados con extrema necesidad de evitar conflictos. Durante años parecía haber ocultado sus verdaderas emociones, sus frustraciones, sus deseos, sus preocupaciones, en lugar de enfrentarlas directamente. Por un lado, proyectaba la imagen del esposo comprometido y del padre dedicado. Por otro lado, alimentaba planes completamente incompatibles con esa imagen pública. También llamó la atención su comportamiento durante las entrevistas, la aparente calma, la ausencia de emociones visibles en algunos momentos, la manera en que intentó sostener visiones difíciles de creer incluso frente a evidencias contundentes. Sin embargo, es importante recordar algo. Ningún análisis psicológico puede responder absolutamente todas las preguntas. Las personas son complejas. Y en ocasiones las motivaciones reales permanecen parcialmente ocultas incluso después de años de investigación. Quizá una de las razones por la que esta historia continúa fascinando a tantas personas es la contradicción central que representa. Chris Watts parecía tener exactamente aquello que muchas personas buscan durante toda su vida: una familia, una casa, un empleo estable, una comunidad. Y sin embargo, terminó perdiéndolo absolutamente todo. No solo perdió su libertad, también destruyó para siempre la imagen que el mundo tenía de él. Pasó de ser un vecino aparentemente ejemplar a convertirse en uno de los hombres más conocidos de la crónica criminal moderna. Y esta transformación ocurrió en cuestión de días. Esta noche exploramos 2 casos muy diferentes, 2 historias separadas por circunstancias distintas, pero conectadas por una pregunta inquietante.
¿Qué puede ocurrir cuando una persona se desconecta de la realidad compartida por quienes lo rodean? En el caso de Matthew Taylor Coleman observamos el impacto de creencias extremas que terminaron dominando por completo su percepción del mundo. En el caso de Chris Watts, vimos una fachada cuidadosamente construida, ocultada por una realidad muy diferente. Dos caminos distintos, dos historias diferentes, pero un mismo resultado. Familias destruidas y comunidades enteras intentando comprender lo incomprensible. Y quizá esa es la parte más perturbadora de ambas historias. No ocurrieron en lugares lejanos ni en circunstancias extraordinarias. Ocurrieron en entornos aparentemente normales, con personas que para quienes las conocían, parecían llevar vidas comunes. Por eso estos casos siguen generando interés años después, porque nos recuerdan algo incómodo, que la mente humana es capaz de esconder conflictos profundos, que las apariencias pueden engañar, y que algunas de las historias más oscuras comienzan exactamente donde menos esperamos encontrarlas. Gracias por acompañarme durante este episodio. Si te gusta este tipo de contenido y aún no estás suscrito, no olvides seguirme en la.fortalecamx en YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Y también me encuentras en Facebook como La Fortaleza con doble Z.